Ahora los invito a participar del conversatorio El rol activo del profesional de la información en la gestión de datos de investigación, que será moderado por Rodrigo Donoso, director de CICIP. Rodrigo, te dejo la palabra para que puedas iniciar este conversatorio. Muchas gracias, Catalina, por la presentación. Aprovecho de invitar acá que ya está Patricia Muñoz activando su cámara, Romina Torres, y también le pedimos a Raúl Cifuentes que también se integre a esta conversación. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, a todos los participantes. Les comento a Patricia, a Romina y a todos que tenemos una gran convocatoria que hemos mantenido durante toda esta mañana o tarde para los que nos están mirando desde el otro lado del mundo, ¿cierto? De los distintos países. En México muy temprano empezamos, en Perú con 2 horas menos. Y bueno, hemos estado toda esta mañana muy atentos a lo que nos ha comentado Isabela, y a lo que nos ha comentado también Ingrid Dilo, que recién estuvo con nosotros. Hemos llamado a este conversatorio así porque consideramos que como bibliotecarios, ¿cierto?, debemos tener un rol activo e involucrarnos en las distintas etapas que son propias de la gestión de datos de investigación. Y, por supuesto, en el acceso a la información, que es parte natural de nuestro rol. ¿Ya? En esta ocasión les quiero presentar a todos nuestros participantes a 3 destacados colegas, bibliotecólogos, que trabajan o que se están desempeñando en esta línea y a los cuales les pedimos que pudieran compartir su experiencia con nosotros. Primero presento a Patricia Muñoz, que es subdirectora de Redes, Estrategia y Conocimiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, acá en Chile. También presento a Romina Torres, que es bibliotecóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, jefa de área de investigación y publicación académica. Y también al, al colega Raúl Cifuentes, que es gestor de tecnología e innovación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La dinámica de este conversatorio será una presentación de 10 minutos, perdón, de 7 minutos, donde cada uno de los participantes, de los expositores, pondrá sobre unas preguntas que les planteamos anteriormente, las preguntas gatillantes, ¿cierto?, sobre la temática que nos interesa conversar ahora, y luego abriremos la conversación a, eh, a discutir en torno a esta temática. Estaremos recibiendo sus preguntas en el chat, y las iré traspasando a los panelistas. Bueno, en relación a la gestión de datos, primero quisiera introducir lo que realizamos en la Universidad de Chile. Hemos trabajado ya hace unos años que disponibilizamos nuestro repositorio de datos, que es datos.uchile.cl. Lo lanzamos en un congreso como este hace un par de años, donde los investigadores pueden depositar sus conjuntos de datos y obtener DOI, que luego los pueden enviar junto a sus trabajos cuando están en el proceso de revisión por pares, o incluso cuando el trabajo ya está publicado, aceptado. Hemos recibido incluso solicitudes de trabajos antiguos, 2017 o 2018, donde el investigador tiene ahora la intención de dejar disponibles esos datos. Entonces, no es tan solo un trabajo hacia adelante, sino que también podemos ir realizándolo hacia atrás, recuperando conjuntos de datos que hayan quedado disponibles o que los tengan los propios investigadores en sus computadores o en algún lugar donde los tengan. Un paréntesis, me están aquí preguntando en el chat, dicen que en español no hay audio, deben presionar la opción interpretación, el icono de mundo, y presionar apagado, ¿ya?, para que escuchen mi audio. Bueno, continúo. En este último sentido, con respecto a los DOI, ha sido todo un desafío
ser parte, por ejemplo, de DataSite, para que nos permitan validar datos científicos y poder integrarlos correctamente con nuestro sistema de gestión de datos, que es Dataverse, el sistema que desarrolló Harvard hace un tiempo. Otra plataforma que ha motivado todo este proceso de gestión de datos ha sido la que permite desarrollar planes de gestión de datos basado en fuentes financiadoras, en distintas fuentes financiadoras, para que los investigadores puedan desarrollar de manera fácil y expedita sus planes de datos. Además, todo esto está en un marco conjunto de formación, de capacitación, por una parte interna, que es necesario realizarlo, como lo decía Ingrid Dilo hace un rato, es necesario la formación de los propios bibliotecólogos, de los propios bibliotecarios, en torno a la gestión de datos, en distintas líneas, en la promoción, en la citación, en la curatoría de datos. En eso ha sido nuestro empeño en el último tiempo. Y también una capacitación, una formación externa a investigadores en un trabajo de sensibilización, de sensibilizar en la importancia y la necesidad de depositar datos en los estándares que nos comentaba Ingrid, en los principios FAIR principalmente. Y también de poder transmitir las buenas prácticas de compartir, de interoperabilidad y de usabilidad de los datos. Bueno, dicho esta primera introducción en torno a la gestión de datos en la Universidad de Chile, quisiera partir con Patricia. Si puedes activar tu micrófono, Patricia. También tienes la opción de compartir pantalla si lo deseas. Mientras realizas ahí... Muchas gracias, Rodrigo. Sí, mientras realizas esa acción, disculpa, voy a comentar que algunas de las preguntas gatillantes, ¿cierto?, de esta conversación que te comenté en un principio fue, bueno, ¿qué rol se espera del bibliotecario en la línea de la gestión de datos desde la Agencia Nacional de Investigación, desde la política de datos que se está llevando a cabo en Chile? ¿En qué áreas podemos contribuir como bibliotecarios? ¿Y qué desafíos finalmente tenemos como bibliotecarios mirados desde el punto de vista de esta política de acceso abierto a la información científica, que al menos en Chile nos tiene muy, muy atentos y muy expectantes a lo que va a ser de aquí este año y probablemente el próximo? Así que muchas gracias, Patricia, por aceptar la invitación y te dejo para que nos puedas comentar. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación, por la introducción también. Yo voy a tratar de ser breve para que el conversatorio sea más que lo que yo hable. Particularmente voy a hacer un barrido de lo que estamos haciendo en cuanto a la política de acceso abierto en la institución y cómo a propósito de esto tenemos una línea estratégica de trabajo que tiene que ver con datos abiertos, y de modo que les voy a mostrar cuáles son los planes de acción y el plan de trabajo 2021-22. Y también creo que por su propio peso cae cuál es el rol de estas actividades donde podrían involucrarse los bibliotecólogos o bibliotecarios y también los sistemas de biblioteca. Entonces, comienzo con la presentación. Tú me dices si estoy muy lento o me tengo que apurar un poquito, pero la idea es que hagamos un barrido sobre lo que está pasando en Chile a través de la Agencia Nacional de Investigación Científica y cómo estamos viendo este proceso. Bueno, como resumen, nosotros levantamos una propuesta de política de acceso abierto a información científica y a datos científicos financiados con fondos públicos, que fue un proceso que empezó el año 2020 y que tuvo una consulta pública también, pero en términos de resumen, el objetivo es fortalecer el acceso a la información y al conocimiento para todos los ciudadanos y ciudadanas, disponer de estándares mínimos de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, y sobre todo la trazabilidad de los resultados obtenidos de los instrumentos de la NIT. El financiamiento público, de una u otra forma, tiene que ser siempre evaluado
y ver la pertinencia que tiene de los gastos del sector público en ciencia y tecnología también. Por lo tanto, la trazabilidad de ello y el resultado nos parece súper pertinente que sea a través de la posibilidad de acceso a estos resultados de investigación. Los pasos que tenemos para el 2021-2022 están asociados a herramientas que las podríamos definir como los típicos repositorios. Es trabajar desde la NIT internamente y hacia afuera en un proceso de interoperabilidad de los repositorios de información científica y de datos, si lo supone. Una construcción de un plan de capacitación a nivel nacional con todos los sistemas de biblioteca, con investigadores, con todos los profesionales que tienen que estar a cargo en esto. Una de las cosas más importantes que salieron dentro de la consulta pública y que la misma ciudadanía nos identificó es que faltan competencias técnicas, identificar quiénes son los que pueden liderar este tipo de herramientas y también este tipo de cultura. La cultura del acceso abierto no es menor. Y también tener resultados como salía, aparte de la infraestructura y el tema de los repositorios, tener claramente la documentación asociada y un manual de gestión de datos estándar que puede ser utilizado por todos los que se van a suscribir a la política pública. En cuanto a la articulación de la política, vemos que son agentes muy importantes. Necesitamos una articulación con todo el entorno de la comunicación científica, que va desde la relación con las editoriales, que la NIT de una u otra forma también es parte de esas negociaciones para el acceso a nivel nacional de publicaciones científicas de alto costo, la definición de los marcos legales, o sea, qué pasa con las políticas de innovación, la propiedad intelectual, cómo se manejan los datos personales que están asociados a otros lineamientos y a otras políticas y otras leyes que existen en el país también. Hacer un énfasis en tratar cada uno de estos ejes por disciplina. No es lo mismo hablar de salud, por ejemplo, a tratar datos de cambio climático, de biodiversidad, etc. El trabajo con las universidades nos parece totalmente relevante, tanto para la generación de repositorios, si se supone, o tanto para la interoperabilidad de repositorios que ya existen y que nosotros podríamos cosechar para hacer una sinergia virtuosa en que los investigadores o los sistemas de bibliotecas no repliquen el autoarchivo o la cantidad de datos que se están publicando en distintos servidores. La línea de este proceso, empezamos este proceso como de implementación, empieza en noviembre del 2020, hemos trabajado en una agencia abierta también, eso quiere decir que los datos de gestión interna nuestros van a estar disponibles, y están disponibles algunos ya en un GitHub. Consideramos que eso es muy importante, es un antes y un después de la agencia, en el sentido que si también estamos pidiendo a las instituciones y a los investigadores transparencia y acceso abierto a sus resultados, nuestro trabajo también va en una vía de que también va a estar abierto. Entonces, todos los datos que la gestión interna de la institución, de la agencia, van a estar disponibles para la utilización abierta de cualquier grupo de investigadores, para la gestión universitaria, de modo de dar el ejemplo y seguir en la misma perspectiva. Entonces estamos hablando de agencia abierta junto con ciencia abierta. Consideramos que ya abril y tendríamos un plan de capacitación que empezar a trabajar, y empezar a trabajar también con las mesas de trabajo, con instituciones y grupos importantes, para generar ya la implementación total de la política en el 2022. Ahora bien, donde esto no es solamente la política y un gran verso o un gran relato que la agencia generó durante este año, durante el año pasado, perdón, a nivel nacional con la comunidad científica y con las universidades. Nosotros desde la agencia ya estamos considerando que uno de los ejes importantes y estratégicos para la gestión va a ser la gestión de datos abiertos. Y por cosas que a lo mejor todos ustedes ya conocen, que por qué vamos a trabajar con datos de investigación públicamente disponibles, mayor eficiencia en la investigación, no duplicar esfuerzos, mayor cooperación interdisciplinaria, que son cosas que están pasando en el quehacer científico y que convocan a tener mayor impacto global y local, también el trabajo con los territorios, mejor influencia y poder negociación regional,
internacional para controlar un activo valioso, que es la información y los datos también. ¿Por qué nos referimos a los datos abiertos? Los datos son no sensibles, utilizados en investigaciones científicas, se quiere decir con los resultados de investigación, no con datos sensibles que tengan que ver, que pasen a llevar cualquier comité de bioética o condicionamiento, y los datos de gestión de la agencia que están en una mirada de un sistema nacional y que tienen que estar disponibles. Y sobre todo hacer énfasis en lo que habló Rodrigo también hoy día, un poco los estándares que vamos a utilizar, cuáles son los que se van a solicitar, de modo tener un estándar a nivel nacional y un consenso de lo que estamos mostrando y estamos utilizando. Quienes participan en esta gran llamado al trabajo y al cambio de cultura en esta organización son todos nuestros beneficiarios, eso quiere decir todas nuestras instituciones de investigación, instituciones académicas e investigadores también, y toda la comunidad científica que en torno, junto con la NID, tenemos que empezar a trabajar en esta cultura del acceso, a la cultura de la ciencia abierta, de la agencia abierta. Los impactos a largo plazo que prevemos, creemos que es una oportunidad de hacer un foco atractivo para inversiones de tecnología también, a nivel global y en todo lo que es gestión de datos. Facilitar también el acceso a datos para el diseño de políticas públicas, para el mismo rediseño de los instrumentos que nosotros estamos generando. Posicionar al país como referente también en la gestión de investigación científica en la región, como liderar una área que es totalmente pertinente a futuro y que es un paradigma que estamos viendo ahora, pero seguro en 5 años más nadie va a estar hablando de por qué los datos van a estar abiertos o por qué existe la ciencia abierta. En ese sentido queremos estar liderando un poco este proceso también, junto con las comunidades científicas. Y también nos acerca también a los estándares que está pasando a nivel global, que manejan el quehacer científico de las agencias de financiamiento público de la ciencia, que no es menor porque son parte de nuestro indicador incluso de desempeño en otras organizaciones globales como país. La situación actual es que tenemos un mundo cerrado, los datos se procesan muchos individualmente, por lo tanto los datos y los resultados no son visibles y no son manejables por todos, ni para todos, y lo que preveemos y lo que está claro es que seguramente hay duplicidad y también hay pérdida de datos en todo este proceso, y que son datos que son financiados con fondos públicos, que no es menor. Y luego que deberíamos llegar a un ambiente abierto, donde las bases de datos pasan a ser parte de un activo de una comunidad científica y nacional, donde aumenta la productividad, la visibilidad de la investigación, tanto científica como aplicada. Por lo tanto, eso es la mirada a futuro que tenemos en este contexto. ¿Y cuáles son nuestros desafíos? Creo que la capacidad en infraestructuras es importante, ver cómo generamos estas infraestructuras en las distintas instituciones a nivel país, las capacidades de interoperabilidad y de acceso, cómo se potencia. Las diferencias disciplinares también es importante, o sea, es importante generar una gobernanza que está asociada al quehacer de cada una de las disciplinas, y esa gobernanza también provee de que las infraestructuras también son distintas según la disciplina que sea. Y la cultura, que es un gran desafío, o sea, aquí hay un valor que es intrínseco a la gestión, pero que en el fondo estamos tratando de cambiar un factor cultural que no siempre ha sido un trabajo en acceso abierto, a la disponibilidad de datos, a una estandarización, más que ver, tiene que ver con un trabajo casi en solitario, con estándares propios o propios de un grupo de investigación. Entonces, hay un trabajo cultural importante tanto a nivel de gestores de ciencia y tecnología, de bibliotecólogos y otros profesionales, pero también de la misma comunidad científica. Como ejemplo, durante este año nosotros hemos elegido pilotear tres proyectos que tienen que ver con gestión de datos abiertos. Uno tiene que ver con la identificación y la generación de una red de biobancos a nivel nacional que permitan acceder a este insumo y a esta información de forma oportuna y eficiente para todo el proceso
por ejemplo, lo que está pasando con COVID, etcétera, y la investigación en salud se ve fortalecida en esa parte. También hemos trabajado en una red, de levantar una red para los laboratorios naturales. Acá es muy importante la idea que tiene el país en ciencia de laboratorios naturales como una oportunidad de desarrollo para los propios territorios, y también de visibilidad internacional del laboratorio natural, que puede ser, hemos estado acostumbrados a trabajar en astronomía, haciendo un foco muy importante, que es un proceso y una cultura que nos está invitando a gestionarlo de una forma mejor, tal vez, en distintos tipos de laboratorios naturales que ya están identificados, el tema del observatorio del cambio climático, el desierto, los cielos y la Antártica o el subantártico han sido identificados como bienes país que son focos de investigación y que tenemos que tener infraestructuras adecuadas para generar esa investigación, y que si son abiertos dan mayor relevancia a la investigación y también a los propios territorios en macrozonas muy amplias que necesitan generar conocimiento y apoderarse de sus propias ventajas competitivas a nivel de ciencia. Y como desafío institucional, que era un poco lo que yo decía, empezar por casa, estamos trabajando en un GitHub de la NIT que ya tiene ciertos datos. De aquí en adelante trabajar siempre en esa línea, dejando disponibilidad toda la información que estemos generando. Y también el tema de las editoriales, negociamos y estamos negociando mucho la Ruta Verde con algunas de ellas, posicionando la Ruta Verde como una vía para el acceso abierto de las publicaciones y los resultados que nosotros estamos financiando. Y eso sería. Muchas gracias. Atenta a sus respuestas. Gracias Patricia. Para continuar voy a dar la palabra a Romina. Romina Torres, si estás por ahí, puedes activar tu micrófono y tu cámara. Como comentaba antes, Romina es bibliotecóloga de la Universidad Católica de Chile, y dentro de las temáticas que se le han planteado previamente para poder armar este conversatorio, bueno, dentro de la biblioteca académica, universitaria ahora, ¿qué se espera del bibliotecario en la línea de la gestión de datos? ¿En qué área el bibliotecario está siendo presente activamente? Y finalmente, ¿qué misión o qué función cumplen o cumplirán las bibliotecas universitarias en la gestión de datos? Son algunos de los temas que quisiéramos que nos pudieras comentar. ¿Puedes compartir pantalla si tienes alguna presentación? Sí. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a Bibliotecas UC para participar en este congreso tan importante y que todos esperamos cada año. Mientras comparto la pantalla y busco mi presentación, les quiero entregar un contexto. Por cierto que esta presentación abarca los temas que tú acabas de mencionar, pero en principio quisiera darles este contexto, ¿no? Efectivamente, como ustedes ya saben, pertenezco a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Yo soy una bibliotecóloga del área de la salud. Siempre he trabajado en el área de medicina y participo con un grupo de bibliotecólogos que somos parte del sistema de bibliotecas UC y estamos en un comité de apoyo a la investigación. En ese comité asisten distintos bibliotecólogos de investigación de la universidad. O sea, hay bibliotecólogos que apoyan a las distintas áreas, distintas facultades. Y en ese comité, una de las cosas que regularmente hacemos es revisar temas en relación a la investigación vinculados con nuestro rol como bibliotecólogos y el servicio. Ahora, hace unos 3 años atrás, nos encontramos con este tema de la gestión de datos de investigación. En principio nos pareció un tema muy interesante, hoy también lo es, pero a medida que íbamos introduciéndonos en el tema, nos dimos cuenta que es un tema gigante, que tiene muchas aristas, y que, por supuesto, veíamos venir un servicio, hay una necesidad latente por parte de nuestros investigadores
y nos pusimos entonces a trabajar en pos de conseguir esto, tener algún servicio de apoyo. Entonces, de eso se trata esta presentación, enfocado, por supuesto, a los distintos temas que tú nos planteaste. Entonces, claro, si uno piensa en cuál es el rol de la biblioteca universitaria, por supuesto que en el centro siempre va a estar el servicio, ¿no? Pero previo a la generación de ese servicio, nosotros quisimos hacer un camino un poco más largo y realizar algunas acciones que también pueden formar parte de este rol. Por ejemplo, comenzamos realizando un diagnóstico institucional que nos permitiera tener una visión general de la situación actual de nuestra institución frente a la gestión de datos. Como dice ahí, ¿estamos listos para la gestión de datos? Este diagnóstico nosotros lo realizamos en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación, quienes nos han estado acompañando desde un principio en todo este camino. Y este análisis, por supuesto, que nos entregó resultados bastante interesantes y útiles como para poder planificar un servicio. Otra de las funciones de la biblioteca, ¿por qué no ser el principal promotor de la gestión de datos de investigación al interior de la universidad? Difundir el valor que ésta tiene. Por supuesto que hacia los investigadores, ellos son los protagonistas en esto, pero quisiera destacar que también aquellas otras unidades que, al igual que la biblioteca, también ofrecen servicios a los investigadores y por lo tanto pudiéramos tener intereses mutuos. En esa línea, generar lazos, contactos con estas unidades claves, nosotros así lo hemos estado haciendo puntualmente con la Vicerrectoría de Investigación, como les comentaba, han estado con nosotros desde un inicio, con las direcciones de investigación de las distintas facultades, con la Dirección de Asuntos Jurídicos y con los comités éticos científicos, y para cada uno de ellos tenemos hemos tenido hasta ahora distintas instancias de colaboración. Y una vez teniendo todo esto, planifiquemos entonces este servicio para apoyar a nuestros investigadores. Ahora, en cuanto al rol del bibliotecario, podríamos verlo desde dos puntos de vista. Tenemos ya algunos casos, algunas solicitudes de investigadores que se han acercado a las bibliotecas a pedir colaboración, y podríamos decir entonces, o identificar más o menos cuál es la expectativa actual que los investigadores tienen sobre nuestro rol. Y los podríamos ver en dos frentes, como la unidad que les podría entregar información sobre gestión de datos, especialmente sobre las exigencias de los financiadores y de los editores de revista. También nos ven en la preservación, cuáles son los mejores formatos para preservar mis datos a largo plazo, en qué repositorios depositar, etc. Pero nosotros esperamos poder tener una participación mayor, ¿no? Que este rol pueda cubrir distintas áreas y ser parte entonces de las distintas fases del ciclo de vida de los datos de investigación a través de este servicio. Entonces, al inicio de la investigación, nosotros podemos identificar distintas oportunidades. Por ejemplo, generando instancias de aprendizaje en gestión de datos, de manera que los investigadores desde un inicio conozcan este tema y puedan ir aplicando algunas prácticas. Por medio de charlas, reuniones, desarrollamos una guía temática en gestión de datos de investigación y a partir de este año también quisiéramos entregar talleres. Colaborar revisando los requisitos de financiadores y editores para una mayor comprensión si se requiere, y también en el desarrollo de planes de gestión de datos. Ahora, en la fase activa de los datos, vemos que con este servicio podríamos estar presentes en con distintas actividades, recolección de datos, estrategias de organización de la información. Eso está muy en la línea de lo que los bibliotecólogos sabemos hacer, documentación de los datos también. Y entonces, una vez que esta investigación finaliza, vemos que podríamos estar presentes
asesorando respecto del uso de los repositorios de datos y, por qué no, también disponibilizando una solución institucional. Nosotros hemos estado trabajando fuertemente durante el 2020 en nuestro repositorio UC para que pueda contar con una sección de datos de investigación. Y bueno, podemos decir que eso ya es una realidad, eso ya está online. A través de este repositorio, entonces, entre otras cosas, otorgar identificadores persistentes y además una sugerencia de cómo citar cada set de datos. Respecto de los desafíos, la verdad es que son muchos. Yo acá he querido destacar algunos de ellos. Quizás el principal desafío para nosotros como bibliotecólogos ha sido el tema de la capacitación. Para sentirnos seguros en la entrega de este servicio, necesitamos capacitarnos. Entonces, hay que capacitarse de manera fuerte, constante. Afortunadamente, ya lo decían en la presentación anterior, hoy existen distintas opciones para hacerlo a través del web. Hay también cursos bastante completos que vienen desde instituciones muy reconocidas y que además están gratuitos. Entonces tenemos algunas oportunidades. Si la institución además puede dedicar fondos para este efecto, ideal, pero también tiempo. Nosotros en este minuto, todos los bibliotecólogos de investigación de la UC estamos tomando un curso de gestión de datos de investigación que proviene del Magíster en Procesamiento y Gestión de la Información de la UC. Entonces, identificar oportunidades al interior de la universidad también es recomendable. Bueno, y otro de los desafíos, introducirnos en áreas específicas que quizás no sean muy familiares para nosotros, ver, tener algún tipo de estrategia para poder acercarnos a las distintas facultades, unidades académicas, de manera de poder apoyar, considerando las diferencias que existen entre los distintos tipos de datos que se generan en estas áreas y su manejo. Y finalmente, pero no menos importante, también tenemos el desafío de poder comunicar de manera efectiva y oportuna la importancia de la gestión de datos de investigación en nuestra comunidad. Gracias. Muchas gracias, Romina. Mientras invito a Raúl Cifuentes, que está en la sala, para que también por favor active su cámara y si nos quiere presentar algo, un micrófono, si tiene alguna presentación, también la pueda compartir. Mientras tanto, voy comentando algunos mensajes que van saliendo en el chat. Hay distintas preguntas sobre si estos temas se enseñan o no en las escuelas de bibliotecología, cómo los tratan, de qué materia, cómo lo abordan, si son transversales o no. Es necesario, por supuesto, nos comenta Rosa, Rolando Herrera de Costa Rica, nos comenta que se debe potenciar al profesional de bibliotecología en áreas de alfabetización en esta materia, incluso pensar en salidas especializadas en los distintos programas de formación en universidades. Si es que en la sala hay alguien de alguna escuela de bibliotecología de Chile o de otro país, por favor coméntenos y vamos retroalimentando sobre estas preguntas. Bueno, dejo ahora a Raúl, quien nos comentará una visión. Lo invitamos también para tener una visión muy práctica, muy concreta acerca del repositorio de datos abiertos que implementó la Pontificia Universidad Católica de Perú. Y también, sí que yo le pedí, pero no sé si sea posible, pero alguna mirada también desde Perú, no tan solo lo que estamos conversando, que somos tres de Chile, sino que también una mirada de cómo lo están viendo ustedes allá. Gracias, Raúl, y te dejo con la palabra. Gracias, Rodrigo, por la invitación para compartir la experiencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú en este tema, muy importante que nosotros hemos iniciado aproximadamente hace año y medio, ¿no? Pero tenemos un antecedente de más o menos 7 años
cuando intentamos utilizar el Dataverse en aquella época para una unidad de la universidad, pero por cuestiones de fondos y de que a una persona, del interesado principal, se fue de la universidad, se quedó en espera, pero se volvió a tomar el tema a propósito también de un tema legal aquí en Perú, ¿no? De la Ley de Repositorio Nacional, que también exige visibilizar los datos de investigación, pero sin embargo eso se está dejando al último, ¿no? Ya todos los bibliotecarios, como con América Latina, en Perú también, tenemos ya varios años de experiencia en la implementación de repositorios institucionales, ¿no? Entonces, de ahí quiero partir yo con la pregunta de qué rol se espera del bibliotecario en la gestión de datos. Bueno, nosotros como bibliotecarios estamos llamados a participar activamente justamente de este tema de la gestión de datos abiertos. Nosotros como bibliotecarios de universidades o de centros de investigación ya contamos con repositorios institucionales que nos permiten almacenar y difundir los resultados de investigación en los distintos formatos de publicaciones que existen, ¿no? Pero también debemos ser claros y debemos hacer notar que el repositorio institucional es o debe ser distinto a un repositorio de datos abiertos, ¿no? Nosotros hemos tenido, lo voy a mencionar más adelante, pero hemos tenido ya la experiencia de intentar poner datos abiertos en repositorio institucional y justamente a raíz de esa necesidad es que surgió la posibilidad de poner en un software especializado como es el Dataverse, ¿no? Entonces partamos de esa idea de que el repositorio institucional debe ser distinto por, no solamente por la parte tecnológica, ¿no? Sino porque está concebido de una manera distinta, ¿no? Es porque los datos nos exigen otro tratamiento, otro tipo de gestión, ¿no? Diferente a las publicaciones, ¿no? Bueno, pero a pesar de estas diferencias entre el repositorio institucional y el repositorio de datos abiertos, digamos, los bibliotecarios, como mencioné hace un momento, hemos venido trabajando ya muchos años en los repositorios institucionales con este rollo que está detrás del acceso abierto, ¿no? Que no debemos dejar pasar de vista y justamente tenerlo como oportunidad también para el asunto de los datos, ¿no? El asunto de compartir los datos, ¿no? Bueno, entonces nosotros como bibliotecarios o como bibliotecas ya tenemos experiencia y tenemos esas cualidades de trabajo interdisciplinario y colaborativo también, ¿no? Bueno, en la experiencia de gestión de datos, también tenemos experiencia en gestión de datos digitales, ¿no? Y también en el tema de la preservación de estos objetos digitales. Bien, esta experiencia previa entonces le permite al bibliotecario liderar proyectos de repositorios de datos de investigación en formato abierto, ¿no? Y también reclamar, como lo han mencionado mis colegas anteriormente, una formación o autoformación en este tema. Actualmente ya hay varios cursos, varias guías temáticas que se están ofreciendo, pero debemos formarnos nosotros primero, porque los investigadores, de repente de las ciencias puras, tienen más claro este tema de los datos, ¿no? Ellos en su quehacer de investigación generan datos y muy ordenadamente, probablemente lo tienen así, pero en otras áreas del conocimiento, como las ciencias sociales o las humanidades, por ejemplo, esto no sucede así. Entonces, ellos mismos, incluso hay mitos con respecto a los datos abiertos, así como había con respecto al acceso abierto a las publicaciones. Se está repitiendo esto. Hay un rechazo o cierta desconfianza por parte de los investigadores también de abrir sus datos de investigación, ¿no? Y nosotros estamos llamados justamente a desterrar ese mito, ¿no? A formar también a estos investigadores, a hacer el apoyo, como siempre lo hemos venido haciendo en la investigación, sino que ahora estamos tratando con otro tipo de objetos digitales que requieren una especialización, un aprendizaje que va más allá de lo que ya sabemos hasta ahora, pero en el fondo tenemos los mismos principios, ¿no? Tenemos los mismos principios. Bien, entonces, yo pienso que el rol es justamente ser promotor y además ser gestores de datos efectivamente en las distintas áreas del conocimiento humano, como lo hemos venido haciendo desde siempre, ¿no? Pero con otros formatos. Y tenemos que especializarnos, sí, en áreas del conocimiento para contribuir justamente
a todas las partes que implican la gestión de datos, como es la planificación, la captura, el control de calidad, describir los datos, preservarlos, hacer que sean descubribles y analizarlos también. Entonces, yo creo que ese debe ser el rol principal, promotor y convertirse en un gestor de datos que además sea formador de la gestión de datos a los investigadores, porque no todos, hay muchos investigadores que probablemente sí tienen experiencia porque publican en el extranjero, en revistas que les exigen abrir sus datos, pero hay otras áreas del conocimiento donde todavía no, ¿sí? Todavía no se da esa apertura o esa facilidad que tienen por la misma naturaleza de las especialidades que hay, ¿no? Bien, entonces, así como ya tenemos esa experiencia previa, nosotros tenemos que dar un primer paso, y buscar una oportunidad, como lo hicimos nosotros en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y aquí les cuento más o menos en qué áreas nos estamos involucrando. Acá me refiero a áreas del conocimiento, porque la gestión de datos efectivamente es distinta para las ciencias puras o las ciencias sociales y para las humanidades, que voy a mencionar más adelante, ¿no? Ahora, ¿cómo nos involucramos en esto? Bueno, nosotros, como les mencioné hace un momento, el año 2013, tuvimos un acercamiento con Dataverse y con una entidad de la universidad, un instituto de investigación que estaba interesado en implementarlo, lamentablemente por problemas económicos y además de que el interesado principal se fue de la universidad, eso se quedó en espera. Sin embargo, nosotros hemos venido ya después con otra entidad, con otro instituto de la universidad, que ya tenía información en el repositorio institucional, pero había una parte de esa información como que se sentía forzada, ¿no? En un repositorio institucional. No cumplía con las necesidades que ellos tenían, y nosotros ahí vimos una oportunidad porque además ya había salido la ley que exigía que en algún momento ya las instituciones deberían abrir sus datos de investigación. Entonces, esa oportunidad la tomamos como biblioteca, y era un instituto que se llama Instituto de Opinión Pública, que trabaja efectivamente con encuestas, ¿no? Hace encuestas a nivel nacional en distintos rubros, sobre distintos temas. Entonces, nosotros tomamos esa oportunidad, les presentamos esta opción del Dataverse y presentamos además otras, pero les pareció mejor el Dataverse porque efectivamente para las ciencias sociales tiene los metadatos muy, muy desarrollados. A ellos, con lo que venía el Dataverse solamente, sí les llegó a satisfacer las necesidades que tenían inicialmente. Entonces, les propusimos hacer un piloto con ellos. ¿Por qué? Porque yo digo que es una oportunidad porque también es una oportunidad de nosotros, digamos, de lanzarnos, pero a la vez aprender. Y además también porque tuvimos la confianza, porque ellos ya tenían toda su información, todos sus datos organizados de manera impecable, porque ellos objetivamente son científicos de las ciencias sociales que han venido trabajando sus datos de una manera, como les vuelvo a repetir, impecable. Entonces solamente era trasladar lo que había en el repositorio, pero además trabajar más detalladamente los metadatos que ellos necesitaban implementar. Y otras cuestiones técnicas que les gustó también del software, porque antes ellos no sabían quiénes, era acceso abierto, pero ellos querían saber quiénes o qué tipo de institución usaban sus datos, ¿no? Y el Dataverse lo permite, o sea, te permite bajar la información, pero antes tú tienes que decir quién eres, para qué lo quieres y de qué institución eres, ¿no? Más o menos de qué área o para qué lo quieres. Bien, entonces, es así, Raúl, como una un oportunidad. minuto para ir cerrando, por favor, Sí, para sí. dar paso a la conversación. Entonces, justamente eso es lo que quería mencionar, la oportunidad, ¿no?, de poder hacerlo en las instituciones universitarias como las que somos nosotros. Pero bueno, lo que yo quería también mencionar en este caso es la oportunidad que tenemos como biblioteca, más que todo las bibliotecas que guardan en sus acervos archivos históricos, porque los datos para un científico tradicional como de las ciencias puras son distintos como para un humanista, por ejemplo, ¿no? Para un humanista no hay datos de investigación, sino que ellos tienen que generar sus propios datos a través de, por ejemplo, audios, de películas, de fotografías, y no sueltas todas en un contexto, ¿no? Entonces yo pienso de que eso debería ser también
un desafío, no solamente estos datos de investigación, sino datos para la investigación. Y tenemos ejemplos, nosotros tenemos, por ejemplo, archivos de escritores muy famosos en el Perú, muy reconocidos incluso mundialmente, y tenemos sus archivos personales y se están trabajando, se está haciendo la curaduría de ellos y va a ser parte de esto. Si bien no derivan de una investigación, van a servir para la investigación. Y otra cosa que quiero proponer también es que si no sabemos cómo empezar con este tema de la gestión de datos, nosotros también proponemos de que en estos repositorios se pongan los datos de la gestión universitaria, propiamente de la gestión bibliotecaria, porque también podemos poner los datos de nuestra propia gestión y ahí entrenar a los bibliotecarios en lo que es gestión de datos, ¿no? Para después pasar a formar a los investigadores en este tema tan importante, ¿no? Yo creo que ese es un gran desafío. El desafío que tenemos nosotros es desterrar el mito a los investigadores, así como lo hicimos con el tema del acceso abierto de las publicaciones, para que haya más apertura, ¿no? Haya más apertura, porque en realidad, lo más desafiante es trabajar, requiere mucho esfuerzo trabajar o documentar los datos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Nosotros podemos ayudarles y ser la ayuda, como siempre, en la investigación para estos casos. Gracias, gracias Raúl. Bueno, hay muchos mensajes en el chat, asociando con lo que hace un rato decía, y hablábamos de la formación y de ser promotores, han estado dejando en el chat una serie de libros, de lo que están haciendo en México, en Colombia, en Perú, en Chile. Después, ojalá Roberto, que nos está ayudando, pueda ir recogiendo esos mensajes y si hay un link, los pueda ir relevando, porque hay una serie de elementos importantes que nos estamos dando cuenta que en realidad hay mucha formación, mucha opción de capacitarnos, que las bibliotecas también están generando en este rol de promotor oportunidades para capacitarse para capacitar a sus propias bibliotecas. Es muy interesante las preguntas que están surgiendo. Voy a dejar planteadas de inmediato. Patricia, ¿cómo se harán cargo de las desigualdades que existen en Chile, en este caso, a nivel de infraestructura y cultura entre las instituciones chilenas, ¿ya? Un poco con la política que está detrás de la gestión de datos y cómo se van a resolver de alguna manera estas diferencias? Y lo dejo planteado para que lo vayan pensando y también para que sean breves, cuáles han sido de alguna manera la experiencia con la retroalimentación de lo académico en estos procesos de gestión de datos, para Raúl y para Romina, cómo ha sido ese proceso de llegar al académico, y no tan solo en las ciencias, astronomía, física, que quizás, como decía Raúl, están los datos, sino que humanidades, ciencias sociales, donde se construyen los datos de una manera distinta. Partimos con Patricia y luego les doy un minutito a Romina y a Raúl para que nos comenten esta última pregunta. Patricia. Gracias, Rodrigo. A ver, yo creo que la pregunta es muy buena y totalmente de acuerdo. Aquí hay un montón, el país tiene una asimetría enorme entre instituciones inclusive. Las mismas universidades no son todas iguales, no tienen la misma infraestructura ni tampoco las mismas competencias técnicas en muchas áreas. Lo que nosotros estamos viendo y viendo como de forma estratégica es ver un plan de capacitación y de formación a nivel nacional, lo que implica trabajar en un estándar y distintos niveles, porque hay gente que está muy avanzada y que podría avanzar más, y hay gente que está un poco más abajo. Esa es una cosa. Y lo otro que hemos visto es que teniendo las líneas estratégicas dentro de la NIT, en que el tema de datos abiertos pasa más allá desde el acceso a la información, sino que pasa también a cómo se hace ciencia y qué se está viendo en ciencia, el tema de laboratorios naturales, el tema que les dije, la red de biobancos, todo aquello implica que es financiamiento público y que va a ser competitivo y abierto a todas las instituciones de investigación y a los investigadores. Por lo tanto, ahí también se va a entrar una línea de financiamiento específicamente para desarrollar ese tipo de competencias, actividades o infraestructura. Es parte de lo que se está pensando en este escenario. Lo mismo que los repositorios. Entonces, no hay que
olvidar que la agencia, si bien está diciendo ciertas directrices de cómo es el acceso a la información y a los datos científicos generados y financiados por el sector público, también es la que genera instrumentos que permiten también financiar instancias y actividades de investigación y que tienen que ser asociadas también a lo mismo. Creo que ahí estamos tratando de que sea un poquito más virtuoso el tema, no solamente específico de nicho, y a lo mejor solamente en un grupo muy, muy acotado, sino que estamos hablando de que si esto es ciencia abierta y la investigación se tiene que generar en ese formato, ¿cuáles van a ser los instrumentos que van a estar asociados a eso también? Bueno, muy interesante saber que se viene un plan, ¿cierto?, de formación, y ahí como Universidad de Chile dispuestos y disponibles para apoyar en lo que podamos. Raúl, te doy la palabra para la pregunta que dejé planteada anteriormente. Sí, este tema de la formación es muy importante, ¿no? Efectivamente, bueno, quienes hemos empezado en este tema a nivel en Perú, o en todo caso quienes hemos empezado el asunto de la gestión de datos a nivel de nuestros países, estamos llamados a formarnos bien en estos temas, porque siempre son las otras universidades que ven en nosotros, básicamente las universidades que lideramos estos temas, siempre nos consultan, ¿no? Y tenemos una experiencia muy importante y muy rica de compartir, así como lo hicimos con los repositorios institucionales. Nosotros, a lo largo de varios años, hicimos giras a nivel nacional a las universidades públicas y capacitábamos a ellos en la implementación y en todo lo que tiene que ver con la gestión de repositorios institucionales. Por lo menos fueron 3 años y visitamos varias universidades en las provincias. Eso se podría replicar, pero lo vuelvo a repetir, nosotros primero que tenemos que estar bien formados en esto, y sería una buena iniciativa, ¿no?, de que todos los países, al menos de América Latina, formemos algún grupo, ¿no?, para poder tener esta capacitación. Romina, ¿cómo ha sido el proceso de sensibilizar a académicos, no tan solo quizás en el área de la medicina, sino que en otras áreas que resultan más complejas por lo que hemos ido conversando? Más complejas de obtener datos, a ese punto me Sí, refiero. ha sido un trabajo bastante interesante, quizás un poco agotador, digamos, ir pasando por tantas unidades académicas y facultades, pero en realidad fue bastante interesante. Nosotros ese proceso lo realizamos en conjunto también con la Vicerrectoría de Investigación. Programamos una serie de reuniones con directores de investigación de las distintas unidades académicas. Comenzamos llevando una presentación muy básica respecto de lo que es la gestión de datos de investigación para poner el tema de conversación. ¿Por qué? Es importante que el tema esté muy claramente definido desde un inicio, porque de pronto hay algunos temas que no necesariamente significan lo mismo o están relacionados, pero los conceptos se parecen. Entonces podríamos comenzar la conversación con una confusión. Entonces es importante tener claridad de eso en principio. Yo diría que en general fuimos muy bien recibidos en cada una de las unidades académicas. Todos ellos agradecieron muchísimo la información, estaban especialmente interesados, bueno, en los beneficios que esto conlleva. Quizás lo que generó más interés dentro de estos beneficios es poder ir cumpliendo con todos estos requisitos de los editores de revistas que ellos ya han estado comenzando a ver, uno más que otro, y también de las agencias de financiamiento, adelantando también nosotros en ese entonces lo que venía desde ANID. Entonces, claro, mucho agradecimiento, interés en la información compartida, aunque, claro, en inicio la información es más bien general, ¿no? Ahora, una vez que nosotros realizamos esas reuniones con ellos, pudimos identificar que efectivamente existen diferencias en los tipos de datos que manejan en las distintas unidades académicas y cómo las manejan. O sea, no todos necesitan el mismo tipo de manejo de datos. Hay algunos que necesitan, por supuesto, los que manejan datos personales y sensibles, tomar ciertos resguardos y consideraciones especiales. Y también hay niveles diferentes en cuanto al conocimiento y gestión de datos de investigación. Vimos que algunos
Por cierto que agradecía mucho esta presentación muy general y quedaban muy abiertos y disponibles a poder obtener más información de nuestra parte. Otras áreas ya estaban desarrollando la gestión de datos de investigación porque está integrado en sus procesos, en los procesos de su área hace muchos años ya. Entonces, a pesar de que existen estas diferencias en niveles de conocimientos y de prácticas, igualmente en cada una de estas unidades se detectaron necesidades que pudieran ser de alguna manera ofrecidas desde bibliotecas con un servicio que apoye esto, ¿no? Y a partir de esas comunicaciones, yo diría que se generaron algunos acuerdos de colaboración. No estoy hablando de nada formal como que hubiéramos firmado un documento, pero sí se abrió la posibilidad de poder colaborar en conjunto, y eso ya, bueno, a lo largo de este último tiempo lo hemos podido ir viendo en distintas instancias. Ahora recientemente con nuestro repositorio hicimos un estudio de uso. Invitamos a estas personas que nosotros entrevistamos, bueno, y a otras personas más, y bueno, la mayor parte de ellos participó, para dar también un punto de vista desde su área, desde su unidad académica, porque lo que esperamos es que este repositorio también pueda tener la flexibilidad como para ajustarse a las necesidades que todos tengan. Independientes de los resultados de ese test, que todavía estamos en el análisis, de los resultados del análisis, yo diría que todos agradecieron enormemente que desde la biblioteca tomáramos este tema y generáramos estas oportunidades. Claro. Romina, claro, hay que ir incorporándose a los distintos temas, ir como buscando los distintos canales, los distintos accesos. Patricia comentaba, Raúl, y te doy la palabra, que en Perú la ley de repositorios, ¿cierto?, impulsó la creación de repositorios de publicaciones. ¿Cómo tú crees que va a ser la política que está propiciando la NID? ¿Cuáles son las expectativas del impulso que pueda dar para el desarrollo de repositorios de datos? Y quisiera enganchar otra pregunta también para Raúl y Romina, que lo preguntaron en el chat. Finalmente, hablamos de repositorios de publicaciones y repositorios de datos como dos entes separados. En nuestro caso, la Universidad de Chile tomó la decisión de tener dos sistemas de datos y vincularlos que interoperen y que a su vez interoperen con otros sistemas dentro de su ecosistema de infraestructura. Acá entre Raúl y Romina tenemos dos entornos distintos, me parece. Entonces, bueno, si también nos pudieran comentar sobre eso, y mientras dejo la palabra a Patricia. A ver, creo que yo conozco el caso de Perú, porque me tocó trabajar con ellos también la ley, que sacaron la ley de repositorio, que salió casi junto con México a nivel latinoamericano. Claro, el énfasis de ellos fue trabajar universidad por universidad para generar un poco esta infraestructura y estas competencias que Raúl contó súper detalladamente. Creo que es muy importante. El tema nuestro fue distinto y ha sido distinto porque sale asociado a las responsabilidades de los investigadores, no necesariamente a la institución de investigación. El cómo llegamos a las instituciones que generan investigación y etcétera, ese es un poco el plan de capacitación, o sea, cómo la infraestructura de las universidades están abordando esta política o esta directriz de acceso. Me parece que, y lo que nosotros hemos trabajado, porque nosotros también hemos trabajado mucho con los centros que son financiados, centros de investigación, tanto de excelencia y otros, la instancia de la institucionalización es distinta y las posibilidades también son, y los requerimientos son otros. O sea, lo que hace una biblioteca universitaria es totalmente distinto a lo que tiene que ser una gestión de datos dentro de un centro de investigación que está asociado a independizarse y a hacer investigación por sí mismo. Entonces, ahí hay dos tipos de público que son distintos. Yo creo que, y lo que me he dado cuenta es que depende de los grupos, es
quiénes son los que están más asociados y más avanzados en la gestión de datos, y también en el cambio cultural, qué significa ello. Y ahí vuelvo un poco al rol del bibliotecólogo. Yo creo que el rol, creo que si bien la gestión de datos puede estar asociada incluso a los propios investigadores, porque son cosas del quehacer científico como tal, casi todos generan su propio uno, como bibliotecólogo, yo creo que uno debería dar las directrices y los estándares o la infraestructura necesaria y decir por aquí va, y tiene que ser reusable y utilizable, y usted indíquenos dónde está, qué sé yo. Y sobre todo creo que es un rol de vocero, la vocería de estos temas, el cómo se comunican estos temas, el cómo se habla con los investigadores, cómo se genera la institución, creo que es una de las cosas más importantes que tienen los profesionales de esta área. Cuando uno ve a nivel latinoamericano, nosotros estamos trabajando con la referencia en el cosechador que estamos viendo con la Comunidad Europea, etcétera. El gran trabajo de los bibliotecólogos es ser el vocero, es ser la cara y el traductor con los investigadores desde las políticas públicas o de las propias universidades. Y yo creo que eso se tiene que aprender. No necesariamente todos tenemos que ser expertos en datos y en gestión de datos y en la parte dura, ¿no? Hay que aprender, sí, pero como bibliotecólogo creo que aquí hay un rol en la vocería, en la definición de directrices y en las políticas que los países se están abordando. Uno ve los destellos, ¿no? Hay ciertos destellos en los países y que brillan por sí solos, y se nota el rol que tienen esos profesionales. Creo que esa formación y ese reconocimiento, ese liderazgo, es muy importante tenerlo a nivel país. Me parece excelente, Patricia, la invitación a ser protagonista. Ser protagonista de la política pública, ser cara visible de ella y estar en el frente, en la primera línea muchas veces de estos temas, y que los investigadores nos vean también Sí. así. Otro dato a la conversación. En el 2012-2014 nosotros hicimos un levantamiento de estudio a nivel nacional de cómo se comportaban las disciplinas, y cambiaron totalmente a cómo se están comportando ahora. Entonces hay un cambio cultural que va asociado también a cómo va cambiando el quehacer científico. Pero lo que no ha cambiado es el déficit de competencias técnicas que tenemos en el país. Y eso lo hemos levantado también a nivel regional. Me estoy colocando el sombrero de la referencia. A nivel regional hemos levantado que hay un déficit de competencias técnicas, no solamente en la implementación de repositorios, de publicaciones, en repositorio de datos, que es más todavía, sino que también en cómo los científicos abordan este tema. Hay planes, y estamos generando, y ahí vuelvo a la pregunta del plan de capacitación, hay planes y tenemos planes a nivel regional también, a nivel internacional, de generar talleres internacionales con expertos internacionales que aborden estas diferencias y este tipo de metodologías para poder avanzar. Estamos en la época de pandemia, el Zoom nos permite mucho y eso nos facilita también contar con expertos internacionales y llegar a acuerdos a nivel regional y hacer una cosa mucho más grande y con ideas de colaboración entre países, que creo que eso es súper importante. Las universidades se repiten, las agencias se repiten en todos los países y de una u otra forma tienen casi los mismos roles. El tema de cómo sacamos ganancias de trabajo conjunto creo que es una parte importante que en este nicho se debería abordar. Sí, de todas maneras, y es muy interesante ver cómo tenemos mucho por delante a nivel local y a nivel regional también, y sin duda, todo esto que ahora que estamos haciendo este evento con más de 600 personas todavía conectadas, escuchándonos, poder llevarlo a capacitaciones, a extender esta conversación mucho más allá, y que efectivamente los bibliotecarios y bibliotecarias tomen el rol para el cual estamos mandatados de alguna manera. Raúl, Romina, les dejé una pregunta planteada, ¿cierto?, en relación a la decisión sobre, o a este dilema que se plantea sobre repositorios de publicaciones, repositorios de datos, separados, juntos. ¿Qué opinan? Si quieres te puedo comentar Sí, sobre nuestra por favor, experiencia. Romina. Es un tema controvertido, sin duda. Me parece que estuvimos un buen tiempo discutiendo aquello al interior de Bibliotecas UC antes de tomar una decisión.
Y por supuesto que esa decisión también tiene que estar en base a nuestras políticas, ¿no? La tecnología debe apoyar las decisiones políticas. Nuestro repositorio institucional tiene una misión, y esa misión es albergar toda la producción científica y académica de la UC. En ese sentido, entonces, nos pareció que era muy lógico que el repositorio UC también tuviera una sección para datos de investigación, como ya la tenemos para tesis, para papers. Ahora, nosotros ya sabíamos que no iba a ser una tarea fácil. Es necesario hacer un trabajo bien minucioso y apostamos por eso, la verdad. Apostamos por eso a través del trabajo con un grupo multidisciplinario, enfocados en los principios FAIR en inicio, tomando también distintas experiencias internacionales de repositorios que incluyen datos, repositorios institucionales que tienen datos y que además los podemos encontrar con certificación y en DSpace, que es el recurso que nosotros utilizamos. Entonces vimos que sí era posible y bueno, quizás el equipo me esté viendo en este minuto, pero ellos saben que ha sido un camino muy arduo, pero de mucho aprendizaje también para cada uno de nosotros. Nuestro repositorio venía ya de un proyecto de optimización, más bien en relación a la visualización y su funcionamiento en base a la experiencia del usuario. Entonces ya tenía esta mejora aprobada por nuestros docentes, investigadores que estuvieron ahí participando en todo esto. ¿Por qué no entonces aprovechar este plus que nos da el repositorio institucional, que ya tiene la confianza además y el nombre, la marca en nuestra institución, y agregamos los datos de investigación, por supuesto que con todo lo necesario? Nuestro repositorio también es importante decir que no es un trabajo que demos por hecho. Nuestro repositorio funciona en base al concepto de la mejora continua. Entonces, cada año, a pesar de que hacemos lo mejor posible para el repositorio y estamos conformes con él, cada año igualmente establecemos objetivos para ir en su mejora. Sí. Así es que nosotros decidimos ese camino y bueno, ha sido bastante enriquecedor. Gracias, Romina. Bueno, Raúl, ustedes Sí. tomaron un camino muy similar al nuestro, Sí. a la Universidad de Chile, donde tenemos dos sistemas separados, pensando en la especialización de cada software, de cada sistema. Esos fueron nuestros argumentos. Cuéntanos un poco sobre los de ustedes. Sí. Bien, como les mencioné hace un momento, nosotros tuvimos un acercamiento con Dataverse el año 2013, ¿no? Porque ya veíamos que había una necesidad que no requería del repositorio institucional tal como lo ofrece. Entonces, nosotros, del 2013 al 2019, que fue el año en que lanzamos el repositorio de datos abiertos, veíamos requerimientos, pero los veíamos forzados poner en el repositorio, porque para nosotros era muy simple, ¿no? Era muy simple la descripción y el manejo de los archivos, etc. Entonces nosotros teníamos muy claro de que el repositorio se estaba forzando en algunas colecciones. Efectivamente, nosotros ahora lo que estamos haciendo es vamos a migrar esas cosas que forzamos al repositorio de datos abiertos. Estoy hablando de un ejemplo que está ahorita ya ingresado en el repositorio de datos abiertos, pero todavía no es visible porque falta algunos datos de confirmación de los propios investigadores, que es el Archivo Digital de Lenguas Peruanas. Es un archivo muy rico del área de humanidades, que hicieron un trabajo de campo muy interesante en la selva peruana y recolectaban información en audio, en video, a través de cuentos, etcétera, etcétera, que en el repositorio no se veía bien, no se visualizaba bien y no teníamos una manera más específica de describirlos, ¿no? Entonces, para nosotros era muy claro desde más o menos del 2013 de que tendríamos que tener un repositorio separado. Sin embargo, en el repositorio institucional están cosechados los metadatos del Dataverse. Ahí los hemos vinculado para que todo usuario encuentre ahí, es como un índice centralizado, ¿no? Porque también tenemos las revistas que están fuera, están en el OJS,
pasa lo mismo con eso, ¿no? Entonces, no fue un problema para nosotros decidirlo, sino tuvimos que buscar una oportunidad para implementarlo, que fue con este Instituto de Opinión Pública, que además no requería que nosotros los capacitemos en gestión de datos porque ellos ya lo tenían todo perfecto. Más bien fue una oportunidad para nosotros, los capacitamos en el uso del software, sí algunas cuestiones más bibliotecológicas, y con eso empezamos, digamos, esto va a ser como pretexto para empezar a trabajar este tema que además, como les mencioné hace un momento, la ley nos va a requerir en algún momento. Por la pandemia se han suspendido muchas de estas cosas, pero el ente regulador en algún momento lo va a requerir, ¿sí? Entonces nosotros ya estamos listos, ya nos hemos alistado para eso. Y nada, era eso. Para nosotros sí es importante porque separarlos, porque el software especializado nos permite manejar de una manera mucho más adecuada esa información, tiene un tratamiento distinto a una publicación, ¿no? Son datos, Perfecto. simplemente. Perfecto, gracias Raúl. Para que mientras vayan pensando, en un minuto, por favor, Sí. cúmplanme el minuto. Un último mensaje para toda la comunidad que está escuchando, que está ansiosa de que hagamos capacitaciones, de que generemos competencias, formación. También agradecen mucho sus presentaciones. Voy a leer algunos comentarios mientras piensan el minuto final. Felicitaciones desde Perú, dicen a todos los ponentes, ideas muy valiosas y ricas en contenido, excelentes presentaciones, dicen de Ecuador. Patricia nos dice, muy valiosos los aportes y enfoque en esta nueva bibliotecología y archivística. Excelente todas las conferencias, buenísima la información brindada. Mucha expertise en todos los conferencistas. Esta jornada ha sido inspiradora, nos comentan también, los dilemas de este escenario son algo desafiantes y los bibliotecólogos podemos tomar el desafío, sin duda, no tengo aquí el dato quién lo dice, pero sin duda podemos tomar el desafío. También Carolina desde Montreal, Canadá, nos dice muy interesantes las presentaciones. Acá existen cargos para bibliotecólogos en gestión de datos en las universidades, que también habría que abrir camino en ese sentido en nuestra región. Adicionalmente, para acceder a cualquier tipo de beca del Estado, el plan de gestión de datos debe ser presentado al momento de aplicar para estas becas y debe ser aprobado. Yo creo que tanto la política como lo que estamos pensando debe apuntar hacia esas líneas. Así que, Patricia, te dejo para el cierre tu minuto con el comentario. Bueno, se sumó más gente ahora, imagínate, parece que se van pasando el dato. Así que dale, te lo dejo. A ver, en un minuto, no sé si en un minuto, pero puede ser incluso menos. Yo creo que, nada, yo desafío a la comunidad bibliotecóloga para que tome el liderazgo en temas de esto. No solamente, insisto, no es solamente tecnología, yo creo que es vocería, es entender de políticas públicas, salir un poquito más allá del hemisferio del PC y el bibliotecario encerrado. Creo que eso es una mirada que tenemos que tener sí o sí. Esto es una mirada muy sistémica. Cuando ustedes hablan de datos y del acceso, ustedes están cambiando una forma de hacer ciencia. Por lo tanto, no es un servicio tan específico de biblioteca, es una cosa mucho más allá. Tiene un impacto que pasa más allá de lo que nosotros o ustedes mismos estamos viendo. Entonces, creo que eso es importante tenerlo en concordancia. Y también creo que es súper necesario que todos los que hemos tenido algo más de información sobre estos temas o nos gusta, veamos una forma, no sé, a nivel en Chile, por lo menos, cómo hacemos que estos temas se traten en las universidades que están dando las carreras. A mí me preocupa un poco más eso, que es lo que estamos ya insertos. Me preocupa un poco más la formación en una carrera que puede ser bibliotecología o puede ser otra, pero ¿quién la está viendo? ¿Es evidente para nosotros quién la está viendo? ¿Quién está viendo ese currículum, esa formación? Me parece que eso es un desafío mayor. Y a lo mejor ahí el liderazgo de algunos debería estar en esas conversaciones con algunas universidades sobre ello. Eso. Sin duda, Patricia, hay un desafío tremendo para las escuelas de bibliotecología y también para las universidades que estamos liderando estos temas en el país, en Chile y también en la región. Romina, te dejo con el minuto final. Ya, yo quisiera dar una recomendación personal a los amigos.
Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que me gustaría destacar? Primero, que sin duda cuando uno comienza a investigar sobre este tema, te das cuenta que podría ser realmente abrumador. Hay muchas áreas en las que podemos estar presentes y no sabemos por dónde comenzar. Entonces, primero, respirar profundo y luego hagamos una lista con objetivos. Vamos a ir paso a paso, ¿no? Hacemos una lista con objetivos y actividades para cumplirlas. Y lo otro, muy importante, es poder tener socios estratégicos. Este no es un servicio que podamos entregar de manera aislada en la biblioteca. Tenemos que encontrar aliados dentro de la universidad, personas, unidades que tengan estos conocimientos específicos que nos puedan apoyar desde su expertise, y también entre colegas, por supuesto, que se comentaba mucho ahí en el chat, idealmente acercarnos a personas en el extranjero también, ¿por qué no? Nosotros también lo hicimos, de pronto tuvimos preguntas y es como, contactemos a esta persona. Los bibliotecólogos estamos siempre abiertos a entregar información y colaboración, es lo que nos caracteriza. Entonces, comuniquémonos entre nosotros y también con las personas que forman parte de las unidades clave dentro de nuestra universidad. Gracias, Romina, por tu llamado, ¿cierto?, a ser estratégico y a ser líderes también en lo que estamos haciendo. Raúl, Sí. te dejo a ti para también tu momento para cerrar. Sí, efectivamente coincido con las colegas que han expresado unas muy buenas ideas hace un momento, ¿no? Efectivamente, una cosa muy importante es aliarse con las autoridades de la universidad, porque efectivamente esto no tendría mayor duración, se puede decir, si es que no estamos, si no hemos conectado primero con ellos, ¿no? Porque es desde arriba desde donde debe venir primero el interés y explicarles cuál es el valor que va a generar esto, ¿no? No solamente desde la biblioteca, sino para la propia universidad, ¿no? El desafío, en realidad, como les mencioné en mi presentación, yo creo que es buscar una oportunidad dentro de sus instituciones, donde pueden empezar, ¿no? Así como yo encontré mi propia oportunidad para la universidad, yo creo que efectivamente, como no tenemos mucha experiencia en esto todavía, entonces, en mi caso, yo me apoyé mucho en este instituto que ya tenía prácticamente todo ordenado, y a partir de eso buscar otras alternativas. Podemos nosotros, si nos sentimos más cómodos, trabajar con revistas. Hay una opción de trabajar, de vincularnos con alguna revista de la universidad, trabajar un piloto, por ejemplo, y decirles, bueno, yo les propongo esto, les explico los beneficios de los datos abiertos, y ustedes podrían en algún momento empezar a pedir a partir de un número que también las publicaciones de las revistas también exijan abrir los datos de investigación de esa revista, por ejemplo. Hay múltiples oportunidades, por ejemplo, miren las tesis que ponen en sus repositorios, en los anexos, por ejemplo, eso se pierde como datos, ¿no? Porque no, a veces en las tesis uno se da cuenta, y hay un piloto que se hizo hace unos años en España, justamente recolectaron toda la información de los anexos de las tesis de sus repositorios, y eso lo llevaron a su repositorio de datos abiertos, donde tuvo más visibilidad, tuvieron más descargas, y las tesis mismas tuvieron asimismo más visibilidad, ¿no? Eso, o sea, buscar oportunidades, aliarse con las entidades que tengan un poco más maduro este tema, porque efectivamente no vamos a, nosotros no podemos enseñar todavía, en mi caso, por ejemplo, no me siento en ese nivel todavía de poder formar, pero hay investigadores que probablemente tengan mucha experiencia ya en la universidad, básicamente de las ciencias puras, ¿no? Y nada, buscar aliados, ese es el mensaje. Muchas gracias, Raúl, por el mensaje, ¿cierto?, de buscar aliados, tener partners en las distintas direcciones, vicerrectorías de investigación, académicos. Es una importante oportunidad. También la pandemia nos entrega esas oportunidades para buscar partners, para estar ahora donde, momentos difíciles, estar ahí con la investigación, con los académicos, etc. Bueno, ustedes han podido seguir también el chat, está, pero muy movido, muy movido.
Así que muchas gracias, Patricia, Romina, Raúl, por ser parte de esta actividad, por ser parte de este séptimo congreso y de este conversatorio que quisimos levantar, porque es un tema que realmente nos compete y que necesitamos ser parte de él. Así que muchas gracias también a los colegas que nos están viendo desde toda América Latina. Catalina, si estás por ahí, por favor, te dejo para que podamos cerrar ya esta segunda jornada del séptimo congreso. Muchas gracias, Patricia, Raúl y Muchas Romina. gracias a usted. Gracias por la a todos. invitación. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a los y las participantes del conversatorio por su interesante idea y temáticas que han compartido con nosotros sobre nuestro rol en la gestión de datos de investigación, que es tan importante. Y gracias a Rodrigo por su rol como moderador. También queremos agradecer, por supuesto, a la audiencia de este séptimo Congreso de Bibliotecas por su gran participación a través de preguntas y también por su gran convocatoria, que llegamos a los 700 participantes. Es un gran logro. Así que muchas gracias por su participación, por su entusiasmo. Estamos muy contentos por su colaboración. Y nos vemos a las 15 horas, entonces, en las conferencias, en los talleres, o mañana en las conferencias tan interesantes también que nos esperan. Que tengan una buena tarde, buena noche, buenos días, según donde estén. Muchas gracias nuevamente.